Muy buenas tardes, bienvenidos a la Masterclass de Gobierno Corporativo. Hoy nos va a acompañar Nuralba Oliveros, ella es consultora jurídica de Emprender y entidades de microcrédito, abogada con maestría en Derecho, Liderazgo Estratégico y Gestión del Talento Humano, candidata a doctora en la Universidad de Baja California y es docente universitaria. Nuralba, bienvenida. Muy buenas tardes para todos. Está sin audio, creo. Por Dios. Muy buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta breve espacio para compartir algunos conocimientos que estoy segura que ustedes ya de alguna manera los tienen casi que a la mano. Entonces, hoy vamos a iniciar con una dinámica y voy a compartirles en este momento cuál va a ser nuestra agenda del día de hoy. Entonces, estamos viendo, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos a hacer una dinámica que nuestro tiempo va a ser de 5 minutos. Posterior al cierre de esta dinámica vamos a tener unas conclusiones que vamos a construir entre todos por un espacio de 10 minutos y luego continuamos con el rol disruptivo de los órganos sociales y los administradores, el contrato psicológico, transparencia, empoderamiento, algunas máximas que nos permiten establecernos en esa concreción de la disrupción y el estado de pérdidas y ganancias en talento humano. Bien, entonces vamos a organizarnos por grupo, por grupos. Miremos un segundito. Tenemos 15 participantes, entonces lo que vamos a hacer es que de manera aleatoria los vamos a enviar a salas. Ok. Pero antes de enviarlo, entonces damos las pautas. Bueno, las pautas para esta dinámica, ustedes van a trabajar en salas, en grupos más o menos entre 3 y 4 personas, ¿vale? Y van a tener, van a construir o hacer un constructo sobre qué sería para ustedes la gobernabilidad sin tener, vamos a tener 5 elementos: entorno, directivas, personas, las leyes, la actividad que desarrollen en esa organización y un escenario de guerra. Se ha desatado una guerra mundial y ustedes se encuentran inmersos en ese escenario. Entonces, clarifico nuevamente. Vamos a tener entorno como ejes que van a construir ustedes, directivas, personas, las leyes y actividad. Y su entorno es una guerra, o el escenario actual, una guerra. Bien, entonces, un grupo va a construir sin entorno, otro grupo sin directivas, otro grupo sin personas con los demás elementos, otros sin leyes, ¿vale? Y cada uno tendrá los demás elementos para que construya. ¿Es claro para todos?
¿Cómo les fue? Entonces, miremos a ver, participantes, a ver. Ana Mercedes, ¿en qué grupo estabas tú? ¿En qué sala? Ana, No, mira, no, es que yo entré, qué pena contigo, entré tarde, entonces no entré a la sala finalmente porque acabo de entrar apenas a la sesión porque apenas pude entrar ahorita. Ana Mercedes, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo vas? ¿En qué grupo estabas tú? No, yo no entré al fin a la sala. Yo no entré a la sala porque yo acabo de entrar apenas a la capacitación, entonces Dale, no no entré te a la sala. preocupes. Dale, no te preocupes. A ver, ¿quién quiere participar y contarnos lo que hicieron en su sala? Buenas tardes, Grupo uno, Juan Carlos Romero. Hola, Juan Carlos. Eh, pues básicamente en las tres personas que iniciamos, después tuvimos una cuarta, y sí les pido el favor que si a estas personas del grupo, que si algo me falta, por favor me complementen. En el escenario que nos colocaste tú de guerra, de crear una empresa en medio de la guerra, pero sin leyes, vimos una oportunidad importante, pues porque si no hay leyes, pues en últimas podemos crear una empresa como la queramos. No hay, digamos, muchas restricciones, por decirlo de alguna manera. Lo que sí vimos es que el entorno de la guerra nos ofrecía, para la empresa que queríamos, una oportunidad de generar una empresa logística para refugiados, en donde podíamos trabajar montando sí, como ya lo dije, una logística en donde pudiéramos ayudar a las personas, especialmente las civiles, que no tienen que ver, digamos, directamente con el conflicto, y poder facilitarles corredores digamos, todo ese tema para poderlos llevar a un sitio donde puedan estar, digamos, a refugios, donde puedan estar más tranquilos, donde les puedan hacer asistencia. Miramos que la estructura de la empresa en ese momento tendría que ser muy liviana, donde mínimo habría que tener un director de operaciones, un director logístico, alguien que se encargue de las relaciones con el tema de proveedores, alguien que se encargue de tener alguien que financie, y que las actividades principales, pues ya las hemos dicho, pues de identificar la persona, digamos, beneficiaria, digamos, hacer los contactos. Inicialmente pensamos que las personas se podrían tener o pagar un fee por cada, por el ejercicio. Sin embargo, también planteamos que podría uno conseguir recursos por entidades internacionales. De todas maneras, lo importante es ofrecer, digamos, una propuesta de valor que tuviera que ver con salvaguardar la vida de las personas, de la familia, en la mayor cantidad posible. Eso es básicamente lo que alcanzamos a discutir. No sé si mis compañeros de grupo tienen alguna cosa adicional que agregar. No, Juan Carlos, lo dijiste todo. Muchas gracias, Juan Carlos. Y ya retroalimentamos sobre esto, pero muy bien, Juan Carlos, y muy bien para los integrantes de la sala. En la sala 2, ¿quién quiere hablar y contarnos cuál fue la experiencia? Dale. ¿Es César Orozco? ¿Sí? ¿Quién va a, a liderar la propuesta de la sala 2? ¿Ninguno? ¿Están tímidos hoy? Yasmín. Doc estaba en el 1. ¿Tú estás también en la Sí, 1? señora. Vale, Ujú. gracias, Yasmín. ¿Quién está en la 2?
Bueno, vamos por tema de tiempo. Entonces, fíjense ustedes que con esta dinámica que pretendía yo, y es que muchas veces nosotros siempre damos por cierto escenarios que los tenemos como esa base segura siempre, y a veces la vida nos lanza situaciones que no esperábamos y que por supuesto si no las esperábamos no estamos preparados para ello. Eso es lo que comprendemos o entendemos como una disrupción. Se rompe ese escenario seguro, esas situaciones que siempre son nuestras constantes, pero que cuando se da esa disrupción, ese rompimiento, pues nos hace renacer, nos hace reconfigurarnos, resetearnos, reformatearnos, cambiar, ¿cierto? Y adaptarnos. Y eso es lo que a lo largo de la evolución del ser humano hemos tenido evoluciones constantes, ¿no? Y hoy pues estamos dentro de las revoluciones tecnológicas, la 1.0, la 2.0, la 3.0, hoy la 4.0 que está arraigada en todo lo de los temas de tecnología, las máquinas, el machine learning, todo lo que es la big data y todos estos escenarios de las empresas desde la internet, desde todos esos escenarios que son virtuales y que hoy nos obligan también a transformarnos, a cambiar, a modificar y a ser disruptivos, o sea, a romper todos esos esquemas que en algún momento siempre hemos tenido. Veíamos antes, fíjense que el estado o la situación de pandemia que comenzamos a vivir a principios de marzo del 2020 nos llevó a estar encerrados en nuestras casas, pero a través de la internet pudimos comunicarnos, trabajar, estudiar y tuvimos que prepararnos, cambiar inmediatamente a las aulas virtuales, a trabajar desde la casa, a mirar ciertos aspectos que antes jamás los teníamos por sentados. Aprendimos a comprar casi que masivamente a través de internet, de las pasarelas digitales, a hacer todas nuestras pagos y cuentas y demás a través de nuestros celulares y demás. Entonces, hoy pues me corresponde y voy a compartirles pantalla entonces para continuar con nuestra agenda y agradecerle a Juan y al grupo que participó por pues esto. A los demás pues les dejo como esa inquietud frente a cuando nosotros no tenemos algún elemento, alguna situación, tenemos que ser capaces de adaptarnos, ¿vale? Entonces, continuamos con ese rol disruptivo de los líderes, los administradores de las entidades. Nosotros tenemos que tener en cuenta que algunos les dije, ustedes van a trabajar sin leyes. Y Juan decía, bueno, qué bien, porque pues sin leyes podemos hacer lo que queramos. Y de alguna manera, fíjense que la ley lo que hace es limitar las conductas de nosotros. Pero ¿cuáles conductas son las que limita la ley? Esas conductas que no están apegadas al deber ser, es decir, aquellas que hacen daño y que generan los conflictos. Cuando yo abuso del derecho de otro, por supuesto ese otro reclama que se le respete. Entonces la ley lo que hace es eso, ¿cierto? No debería existir una ley que diga prohibido matar, porque pues es el bien más importante que tiene un ser humano. Sin vida pues no hay nada. Sin embargo, existen leyes que limitan eso porque existen personas que vulneran ese derecho de otros, o las violaciones o la competencia desleal, por ejemplo, existe, y pues la ley eso es lo que hace, limitarnos. Entonces, la respuesta a eso es claro, yo puedo hacer lo que quiera siempre y cuando esté dentro de ese marco del deber ser, ¿sí? Lo que yo no quiera para mí, no lo quiero para los demás. En empresas, en la creación de esos escenarios que además son productivos, que generan el crecimiento empresarial, financiero, que enriquece
el patrimonio de las personas, que tengamos los ingresos para vivir dignamente y demás, pues el rol de esos órganos que lideran esas organizaciones es muy importante, ¿cierto? Y que de alguna manera son quienes toman las decisiones de la empresa o de la entidad, ¿cierto? Y también podemos mirarlo desde la entidad, no solamente como un grupo colegiado, sino también cuando somos nosotros mismos esa empresa, quienes trabajamos como asesores, como coaching o trabajamos como personas, también podemos decir que somos nuestra propia unidad productiva, ¿cierto? Y debemos fortalecer siempre ese giro ordinario de las diferentes dimensiones que tiene una entidad, ¿vale? Entonces, el giro ordinario que hablamos aquí es pues las actividades como tal y que las dejamos en nuestra actividad. ¿Cuáles son esas dimensiones que están ahí inmersas en esos escenarios de la creación de entidades y empresas? Tenemos la dimensión legal, ¿cierto? Que nos acogemos a las leyes. En Colombia podemos hablar que los grandes marcos de esta actividad, primero, parte desde nuestra Constitución Política, artículo 333, que habla de la libertad de empresa y del desarrollo de actividades que estén de acuerdo con la ley y las buenas costumbres y que podemos desarrollarlas. Las prácticas que vamos aquellos actos y cómo los vamos a desarrollar, que deben ser cualificados, por supuesto, y deben ser bajo las buenas prácticas. Entonces, nunca perder ese horizonte, ¿cierto? Ese derrotero del deber ser, ¿cierto? Si nosotros obramos conforme a eso, jamás vamos a tener un problema, digamos que una sanción, una multa o alguna situación que pueda generar un riesgo legal o un riesgo en la operación de la entidad, en las operaciones o en las actividades de ella. La cultura organizacional que le da una identidad a la organización, ¿cierto? Y que la hace diferente a otros, ¿no? Entonces, la misión, la visión, los objetivos, ¿sí? Y cómo quiero dirigir esa organización hace que se establezca esa columna vertebral que es esa cultura organizacional. Los riesgos, por supuesto, la dimensión del riesgo que estamos constantemente frente a ellos, ¿cierto? Entonces, si hablamos de una entidad que se dedica a la actividad financiera, pues vamos a tener diferentes riesgos, los legales, los riesgos de colocación, los riesgos de recuperación, ¿cierto? Hasta el clima a veces ofrece riesgos para nuestras entidades, porque no es lo mismo colocar un crédito en un sector urbano que en el sector rural, y un sector rural donde de pronto es amenazado por inundaciones y los cultivos de nuestros microempresarios rurales se pierden. Fíjense ustedes, eso es una amenaza latente. Y la estructura de la organización, que depende el modelo que nosotros queramos escoger para ella, depende de las personas, ¿cierto? Del capital, ¿sí? Y del ánimo con que creemos o con el que queremos crear esa entidad, ¿sí? En nuestro Código del Comercio y por supuesto en la Ley 222 del 95 están establecidos esos diferentes modelos de societarios y de empresa que los podemos copiar y trasladar a la estructura que nosotros tenemos. Entonces tienen asambleas como su órgano máximo de dirección, que está integrado por todos quienes forman o integran esa entidad. La junta directiva, que es el órgano de administración más mediato y que está más cercano a las decisiones y que por supuesto está facultado por la asamblea, que es el órgano máximo, ¿no? Y por supuesto aquellos que son los administradores, es decir, quienes están conectados con esos órganos administrativos y directamente con la junta directiva o consejos de administración, y cumple con las políticas de la entidad.
¿vale? No podemos olvidar que dentro de esa estructura hay algo importantísimo y es el contrato societario, ¿no? El contrato con el que nos creamos y donde aparece cómo se va a denominar la entidad, cuál es su objetivo, cuáles son las actividades, dónde va a funcionar, cuáles son las obligaciones de los órganos de administración, del representante legal, si tenemos revisor fiscal o no, ¿cierto? Y muchas veces, dependiendo de esa actividad y si somos con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, la diferencia entre uno y otro, el ánimo de lucro es que nosotros distribuimos utilidades y en las entidades sin ánimo de lucro, simplemente los excedentes, esas ganancias que técnicamente se denominan excedentes, se reinvierten en el crecimiento de la entidad para impactar a muchas más personas, ¿vale? Entonces, esas son las dimensiones constantes, las que tenemos siempre. Y yo hablaría de unas dimensiones que son disruptivas, que hacen el cambio, y una de ellas es la gestión de igualdad, ¿no? Que en este momento y en lo que vemos con las nuevas prácticas y las revoluciones tecnológicas que se vienen dando, la gestión de la igualdad viene cobrando un papel importantísimo en el destino de las entidades, ¿vale? Y es que tanto los órganos administrativos, los administradores y las personas, o ese talento humano, ese recurso, esa riqueza humana, van en una misma línea, están iguales, ¿sí? Trabajan igual, con igualdad, ¿cierto? Los vemos de manera igual, independiente del rol que tengan en la empresa, ¿sí? Es tan importante la señora que administra todo el espacio físico, que nos pasa el tinto, que hace que todo esté organizado, como el gerente, ¿no? Ya no existen esas estructuras piramidales, ¿no? El gerente y los órganos administrativos en la cúspide y los demás están abajo y ellos mirando desde arriba y tomando decisiones sin ser coherentes con todo su entorno, ¿vale? Otro importante es el liderazgo femenino, pero no mirándolo desde el enfoque de género, sino del rol femenino tanto en lo masculino como en la misma mujer, ¿no? Existen posiciones que alimentan eso y lo podemos ver desde esa parte emocional, esa parte psicológica que le impregna a las entidades lo humano y que no lo podemos perder. Eso es lo que llamamos ese liderazgo femenino, enfocado desde ese concepto de lo femenino, no del género, porque si hablamos de género, hablamos de mujer y de hombre, ¿vale? Ahora, otro es los procesos que se denominan como procesos inconscientes, que se dan y que no los tomamos en cuenta, pero que si los dejamos ahí como una constante, que la tenemos por sentada, pero debemos traerlas para sí, y es a veces esas inconformidades o esas situaciones que van generando un ruido gigantesco en la entidad y que finalmente termina haciendo daño. Entonces tenemos que tener ojos, oídos, olfato, tacto para encontrarlos, para determinarlos, para ser capaces de superarlos, y algunos también que de manera positiva se dan, pero no los vemos como aquellas personas que son unos grandes líderes, pero que están allá ocultos, ¿no? Y que los podemos traer y hacerlos florecer, crecer, para que de alguna manera no solamente crezcan como personas, sino crezcan dentro de la institución, ¿vale? Y ya vamos a ver por qué la importancia de esto. Por supuesto, la sostenibilidad, y en esto de la sostenibilidad tenemos que tener en cuenta que las entidades no solamente deben hablar de la sostenibilidad financiera, sino la sostenibilidad
teniendo en cuenta todo su entorno, ¿cierto? Sus recurso interno y su recurso interno, ¿cierto? Debemos ser sostenibles en todas esas dimensiones que involucran la sostenibilidad. Y por supuesto, la innovación que hoy por hoy está tatuada en las instituciones y en nosotros como personas naturales, ¿vale? Y por qué no decirlo, lo dejo aquí como un gran interrogante, y es que nosotros tenemos que tener en cuenta cambios profundos, y estos son los interrogantes que quisiera resolver, digamos, ya en nuestra parte final. Esta figura que ustedes observan aquí es un círculo, un circuito, donde observamos estas caritas, todas son ese recurso que tenemos al interior de cada una de las entidades, y son las personas, que es un recurso valioso. Yo creo que en la dinámica que hicimos, sería muy difícil trabajar sin personas. Yo creo que Juan nos decía en su intervención, bueno, nos pusiste sin leyes y bueno, qué bien, podemos hacerlo, y obró bajo el deber ser, que es la ley de nosotros mismos, de esa conciencia de nosotros que es hacer siempre el deber. Va a obrar bajo el deber ser. A mí nunca me gusta hablar ni de la ética ni de la moral, sino del deber ser, ¿no? Y es una discusión que siempre tengo en mis entornos académicos, en las universidades, porque todo el mundo habla de la ética y la moral, y me parece que son dimensiones supranaturales. En cambio, el deber ser es finalmente el libre albedrío de nosotros. Yo sé qué es lo bien, qué es lo bueno y qué es lo malo, y simplemente decido, ¿cierto? Y en estas estructuras de hoy por hoy, de la innovación, de la vigencia, de recobrar esa parte de el liderazgo colaborativo, es esto. Todos estamos a un mismo nivel, y fíjense que todos giramos en torno a esto porque tenemos un objetivo: que la empresa, la entidad, nuestro negocio crezca, ¿cierto? Y todos debemos trabajar colaborativamente. Fíjense que desde la posición de cada uno, ¿sí? Me voy a volver. Somos líderes, cada uno de nosotros somos líderes. Nosotros lideramos nuestra actividad como personas sociales, como personas individuales y como personas integrantes de una organización, ¿cierto? ¿Qué liderazgo queremos? Ese liderazgo que transforme de manera positiva esos entornos, esos diferentes roles en que jugamos en nuestra vida diaria. Bueno, el contrato psicológico, el contrato social y el liderazgo. En lo que hemos hablado, ¿qué es el contrato psicológico? No sé si alguno quiera participar y decirme qué entiende por ese contrato psicológico. Es como la identidad institucional y cómo ella se incorpora al deseo de las personas, y se genera ahí como una amalgama, una simbiosis entre unos y otros, reconociendo que las individualidades también tienen sus propios intereses. Muy bien, gracias. ¿Oíste a alguien más? Ahí les voy a poner 0 por no participar, ¿oyeron? Mentiras, No, todos tienen 5. Tal Todos vez, tienen 5. tal vez uno viéndolo desde Maslow, uno podría pensar que ese contrato psicológico es ese avanzar de los individuos y los grupos sociales en función de la satisfacción de sus necesidades, que van desde las básicas hasta las arriba, las de autorrealización. Puede ser un ejercicio como de ese tránsito donde yo encuentro una organización donde lo pueda hacer, sea como consumidor, o sea como asociado, o sea como directivo. También puede ser otro tipo de contrato social. Perdón, contrato psicológico. Muy bien, gracias. Jefferson, ¿verdad? Sí. Sí, señora, sí, señora. Gracias, Jefferson. Mira, sí,
Fíjense que ustedes que nosotros en la vida diaria estamos contratando todo el tiempo. Los contratos son parte inherente de nuestra vida. Desde que tomamos un Didi, el Transmilenio, estamos contratando. Digamos que en las entidades el recurso o el talento humano está bajo contrato, ¿cierto? Llamémoslos trabajadores, ¿cierto? Nuestros líderes para el logro de esos objetivos de las entidades. Y aquellos que fungimos como asesores, también somos parte de ello. Ese contrato lo vemos por escrito y está ahí y físicamente lo podemos reproducir, guardarlo, archivarlo y todo eso. El contrato psicológico es aquel que no está en un documento, pero sí está en la vida diaria, ¿cierto? En cómo trato yo a ese talento humano, a esos colaboradores, que como bien lo decías tú, Jefferson, esos colaboradores no son solamente nuestros trabajadores o asociados, ¿cierto? O asesores, también son nuestros clientes. Sin clientes creo que sería muy difícil o sería inviable una entidad, ¿cierto? Cuando depende de los clientes, y creo que la mayoría de las entidades que estamos aquí estamos estrechamente vinculadas con nuestros clientes, ¿no? Ese contrato psicológico es ese reconocimiento, es tener en cuenta siempre que con pequeñas situaciones, pequeños detalles que inclusive no le cuestan nada a una empresa, llenan a ese talento humano, le dan felicidad y le dan satisfacción. Mire, como reconocimientos pequeños, o una felicitación, respetar ese día en la familia que está por ley, cada 6 meses en Colombia es para la familia, ustedes están. Y a veces los empresarios creemos que con eso estamos perdiendo tiempo y dinero y resulta que eso es una inversión, ¿sí? Es más, llamar a la persona por su propio nombre, eso es gratificante para uno, ¿cierto? Cuando saben que tú existes, que no eres un invisible ahí, ¿cierto? Sino uno más, eres importante para mí, ¿vale? Ese es el contrato psicológico, que finalmente su resultado es un balance. El contrato social es aquel que tenemos con el Estado, ¿cierto? Colombiano, y con nuestro entorno, es más, las personas que están alrededor, las otras empresas, todo eso, que también está ahí inmerso en esa dinámica diaria de la actividad, del cumplimiento de esos objetivos, de esa visión, de esa misión, que todo eso que escribimos, que es divino en la letra, pues sea coherente con nuestro actuar, con el hacer y el ser. ¿Sí? Porque a veces tenemos unos muy buenos estatutos, unos muy buenos códigos de ética y demás a nuestro interior, pero se quedan en la letra y no en la acción. Y por supuesto, el liderazgo. Existen diferentes tipos de liderazgo, aquellos liderazgos que son transformacionales, que el líder se sigue por el ejemplo, lo respetamos por ese ejemplo que nos da y lo seguimos con satisfacción. O sea, es fácil, es tan fácil como tomar agua y seguir a una persona que con su ejemplo arrastra, ¿cierto? Son los liderazgos transformacionales, aquellos liderazgos colaborativos, pero también hay los liderazgos impositivos, que son los liderazgos que hoy por hoy están mandados a recoger, ¿no? Aquellos que se basan en que yo soy el ser supremo y los demás son mis súbditos y así tienen que funcionar, ¿cierto? Que exista esa equidad y esa caridad desde el líder. No quiero decir con ello que se pierda la objetividad de la relación contractual como trabajadores o como asesores o como clientes, ¿vale? La pregunta es enfocar todo esto a los resultados, que finalmente esos resultados, y es lo que yo
llamo y se los digo con todo el cariño. En la maestría que yo hice sobre el liderazgo, mi tesis básicamente sobre la satisfacción y la felicidad de los trabajadores. Y cuando yo me refiero a los trabajadores, no me refiero porque, digamos, a ser solamente partidaria del empleado o partidaria de la organización. O sea, todo debe tener un equilibrio moderado y objetivo, ¿sí? No quiere decir que yo sea solamente inclinada al trabajador o inclinada a la empresa, porque es la empresa y la que me paga. Yo pienso que el deber ser en estos temas es hacer un balance, y así como nosotros tenemos unos estados de pérdidas y ganancias en tema monetario, ¿cierto? En tema de dinero, cuánto ganamos, cuánto fueron las utilidades o cuántos fueron los excedentes al final del ejercicio de cada mes, y en el consolidado del 31 de diciembre ganamos o perdimos y nos vamos felices si ganamos dinero y punto. Pero en la gestión del talento humano, ¿cuál es el balance que tenemos? ¿Sí? ¿Tu balance es positivo o es negativo? Y yo les digo, hay muchísimas cosas que no le generan erogaciones gigantescas a las empresas, pero sí le generan una inversión y una rentabilidad en la actitud o en la conducta, en ese sentido de pertenencia de ese talento humano interno y externo, ¿vale? Entonces, la pregunta que queda sobre la mesa es esa: ¿cómo está ese balance frente a este tema? Y por último, en nuestra agenda era tocar el tema de lo que es el síndrome de burnout. ¿Alguno sabe qué es ese síndrome de burnout? No, señora. Hasta donde yo tengo entendido es cuando literalmente estás quemado por efectos del trabajo. Sí, y fíjense que es eso, síndrome del trabajador quemado, coloquialmente, ¿no? Y es ese agotamiento que se genera porque de alguna manera esas relaciones entre los líderes, y hablamos desde de aquellos que son los del gobierno corporativo, ¿cierto? Y sus administradores, pierden ese horizonte sobre la importancia de eso. Y les reitero, no es que perdamos la objetividad y entonces yo favorezco al trabajador porque es el trabajador, o al directivo, a la empresa porque la empresa. No, es desde una parte centrada y consciente de que nosotros debemos tener atenta nota sobre eso, porque eso finalmente es una inversión. ¿Sí? Yo no, ni dar más de lo que corresponde, ni menos de lo que corresponde. Pero teniendo en cuenta todo eso, y hoy por hoy, y con esto del efecto post-pandemia, el síndrome que se ha generado de la enfermedad mental, ¿no? De esos riesgos mentales y emocionales que los hemos perdido de vista, y que eso deberían estar presentes no solamente en la empresa, sino en las políticas públicas de la salud, ¿sí? Porque debemos ser preventivos y no solamente mirar el contexto de la salud física, sino la salud mental. Porque fíjense esta que les señalo, me fui, el estrés, ¿cierto? El estrés es la peor enfermedad de todas, no es el cáncer, no es la tiroides, no es la diabetes. El estrés desencadena todas esas otras enfermedades. Y díganme ustedes, a nosotros, y poniéndolo en contexto, entonces, bueno, miremoslo desde el punto de las ganancias y de los excedentes y las utilidades. ¿Cuánto nos cuesta un trabajador que esté constantemente en incapacidad? ¿Sí? En retraso de actividades, de operaciones y en costos, ¿no? Entonces, es un punto para que tengamos en cuenta.
Y en conclusión, esa es la disrupción que debemos impregnar al interior de nuestras organizaciones, inclusive de nuestra organización como ese ser que está en una familia, que si miramos, la familia es nuestra organización vital, ¿no? Y de la que se desprenden muchísimas de nuestras conductas también, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que la disrupción se presenta desde tener presente todos estos punticos que si estudiamos un poco más, existen muchísimos. Yo quise traerles hoy algunos que son importantes y que ojalá los tatuemos de hoy en adelante para que cuando tomemos decisiones y demás en nuestras empresas, no solamente tengamos en cuenta la ley, ¿cierto? Que es, si nosotros obramos bajo el deber ser, los líderes, los administradores, los miembros de consejo no van a tener ningún problema, ¿cierto? Siempre y cuando obren bajo el deber ser, bajo la ley, por supuesto, y teniendo en cuenta que el recurso humano es fundamental. ¿Cómo está ese balance frente a ese recurso humano? Comiéncelo a implementar en sus diferentes entidades. Creo que no sé si tengan alguna pregunta, quisiera pues tener, respetar el tiempo de esta breve charla que espero que haya sido de valía para ustedes y solamente son unos tipsitos, ¿no? Y pues aquí está una servidora más para ustedes. Escucho sus preguntas si tienen alguna inquietud, por favor. Pues yo lo que me llevo en este momento de tu conferencia en general es que es como el tema humano, dentro de todo el tema de gobernabilidad que está implícito pues en las juntas y en los consejos de administración de las entidades a las cuales pertenecemos. Creo que es un punto necesario porque realmente las organizaciones son personas, los procesos los hacen las personas, la innovación la hacen las personas. Y creo que en general el mensaje de que no se nos olvide que la mirada hay que ponerla realmente en nuestro talento humano desde la gobernabilidad, me parece que es un punto muy importante. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos, por tu participación. Para mí es muy valiosa y también me enriquece. Muchas gracias. ¿Alguien más? Tal vez cuando veía el slide que presentabas de contrato social, contrato psicológico, no sé si pensar que el liderazgo es una forma de mediar entre los dos. O no necesariamente el liderazgo media entre los dos. Por supuesto, mira que yo pienso que está íntimamente relacionado. ¿Por qué? Porque ese contrato psicológico es aquel que está inmerso en el trato, ¿sí? El trato que tú le das a tus colaboradores. Y reitero, tanto internos como externos, ¿cierto? Por ejemplo, un cliente maltratado. Yo soy una de que puede ser el mejor sitio del mundo, pero si me tratan mal, yo lo que busco es respeto y que se me reconozca con cariño, que es lo que hemos perdido. Fíjate, yo soy abogada, pero el derecho es eso, es el ser humano, ¿sí? Y las leyes están dadas para el ser humano y eso no lo podemos olvidar. Si un liderazgo no tiene en cuenta esto, pues mira que tú, ¿cómo va a ser el trabajo de tu recurso humano? Van a perder tiempo, o sea, no van a estar compenetrados con su actividad porque simplemente van a lo que van y punto, y no dan la milla más que necesitamos. Ese trato, ese contrato social, por eso les decía, suena de pronto hasta maquiavélico, pero ese trato a nosotros nos representa una inversión y una ganancia, con toda seguridad. No es lo mismo un trabajador insatisfecho, infeliz, que un trabajador satisfecho y feliz. ¿Sí? Y no estamos hablando de al que le paguen más o al que le... Muchas veces
a los que les pagan más no son los mejores en la empresa, ¿cierto? Y muchas veces a los que les pagan menos no son los peores, son los más comprometidos a veces, porque ese detallito que tú le digas buenos días, que te vayas a cada oficina a decir buenos días, el gerente, buenos días, eso hace la diferencia. ¿Ves? Entonces, sí está estrechamente relacionado con el liderazgo de los órganos administrativos, ¿cierto? Y por supuesto de nosotros como compañeros, ¿sí? No sé si es claro para ti, es clara para ti mi respuesta. Sí, sí, perfecto, excelente, súper. Vale. ¿Ah? Estamos, voy a mirar el chat, perdónenme, de verdad que a veces como que me apasiono con el tema. Sí, Renulfo dice, liderazgo también puede ser conciliar las opiniones, por supuesto. Por supuesto, eso es lo que hablamos del liderazgo colaborativo. Siempre tenemos opiniones y posiciones diferentes, pero el punto es lograr un encuentro que sea bueno tanto para la entidad como para esos colaboradores, ese talento humano, ¿vale? Tanto interno como externo, reitero. Un equilibrio, por supuesto, Renulfo, claro que sí. Gracias, Javier, por tu apreciación. Lina, gracias. Juan Carlos, pido por retirarme. Vale, pues miren, cualquier cosa, en mi correo está ahí. Creo que Emprender les envía la presentación y bueno, estoy para servirles. Les envío un abrazo y pues espero tener la oportunidad de encontrarlos nuevamente en alguna otra charla. Un abrazo y feliz tarde. Cuídense mucho. Noralba, muchísimas gracias, felicitaciones, excelente, muy amable. Bye, cuídense.